Descubre la increíble historia de cómo un niño sin familia creó la Rolex y revolucionó el lujo. Pablo se despierta cada mañana con la serenidad desconcertante de las sombras en el asilo. La habitación se siente fría, como un mausoleo donde el calor de la vida parece haber sido robado. A sus 10 años, la ausencia de sus padres es el eco constante que resuena en su corazón, una herida que no sana. A veces, se pregunta si el trágico accidente que los llevó lejos es un destino cruel o una simple casualidad, pero tal cuestionamiento nunca lo consuela. La soledad se cierne sobre él como un manto pesado, dejando que las esperanzas se conviertan en susurros apagados. Cada día, el asilo lo empuja a la rutina, donde los gritos y risas de otros niños son un lujo que a veces no puede permitirse. Mientras el sol apenas asoma, él ya se siente atrapado entre el deseo de pertenencia y el anhelo de ser más. La vida en la escuela es dura. Sus compañeros no son amables, el estigma de ser huérfano pesa como una losa sobre sus jóvenes espaldas. Se mofan de sus ropas desgastadas, de la forma en que siempre evoca la imagen de su abuela, esa figura amorosa que le contaba cuentos sobre esfuerzo y perseverancia. Los recuerdos de sus abrazos son a menudo su única compañía. Sin embargo, en el pequeño taller de don Ernesto, un anciano relojero con un corazón generoso, Pablo encuentra algo más que un refugio. Cada engranaje que toca, cada esfera que pinta, es una trepidante reafirmación de que su talento podría ser la llave para abrir nuevas puertas a su vida. La forma en que las manecillas del reloj giran, marcando el tiempo, se convierte en una metáfora de su existencia. Don Ernesto ve en él una chispa que muchos han pasado por alto, le enseña que cada reloj, aunque imperfecto, tiene su propia historia que contar. La admiración que siente por su mentor se entrelaza con la esperanza de que, algún día, ese padre que nunca tuvo le reconozca como un igual. Pero la angustia también se desliza en sus pensamientos. La presión de ser un niño talentoso en un mundo que parece estar en su contra lo lleva a dudar. ¿Será suficiente su esfuerzo para ser alguien en la vida? Mientras su mente navega entre el sueño de ser un renombrado relojero y el miedo a fracasar en su empeño, la distancia entre sus aspiraciones y la dura realidad se siente inabarcable. La noche a menudo lo encuentra despierto, luchando con su deseo de ser más que un niño olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras trabaja en un prototipo de reloj que inevitablemente se siente como un reflejo de su propia vida, recibe una carta inesperada. Al abrirla, su mundo tambalea. La revelación sobre su familia desafía todo lo que creía saber. El contenido de la carta es un secreto profundamente arraigado que lo aterra. La búsqueda de su herencia familiar se vuelve apremiante, una travesía que podría llevarlo a descubrir no solo su pasado, sino también el significado de su identidad y su lucha por pertenecer en un mundo que a menudo lo rechaza. Sin embargo, cada paso hacia adelante lo arrastra más profundo en sus propias inseguridades. La incertidumbre se manifiesta como una sombra, amenazando con consumir los escasos destellos de esperanza que aún le quedan. ¿Podrá superar el miedo y llenar el vacío que dejó su ausencia familiar? La carta temblaba entre sus manos, un mensaje de un pasado que se había mantenido oculto, configurando la esencia misma de quién era. Pablo sintió el peso de la revelación como un ancla, un recordatorio constante de que su vida no se limitaba a las paredes del asilo. En su interior, la lucha entre el miedo y la curiosidad comenzaba a fraguarse. ¿Se atrevería a desvelar la verdad que podría, quizás, cambiar su futuro? Don Ernesto, intuitivo como siempre, percibió el cambio en Pablo inmediatamente. La inquietud destellaba en sus ojos incluso cuando Pablo intentó disimularla con una sonrisa. Niño, a veces el reloj se detiene, pero siempre podemos darle cuerda nuevamente, le dijo, guiándolo hacia la mesa de trabajo. Bajo la dirección de su mentor,
El taller se convirtió en un santuario donde las penas se desvanecían al contacto con herramientas y materiales, transformando sus ansiedades en algo tangible. Con cada clic del engranaje, cada segundo que pasaba, Pablo sintió que su talento lo conectaba con un propósito más grande. La búsqueda de la perfección en sus creaciones adquirió un nuevo significado. Pero la carta lo seguía acosando, como un murmullo persistente susurrando en su mente, recordándole que su historia era más compleja de lo que había admitido hasta ahora. Esa noche, mientras trabajaba en un nuevo diseño, las manecillas del reloj no solo marcaban el tiempo, también le ofrecían una lección: el pasado no define el futuro, pero la valentía sí. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. La decisión de investigar sus orígenes lo empujó a confrontar sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría si sus descubrimientos no coincidían con el ideal que había construido sobre su familia? Sin embargo, cada hora que pasaba en el taller lo fortalecía. La relación con don Ernesto floreció en un asesoramiento casi paternal. El viejo relojero se convirtió en una brújula moral en la tormenta que vivía Pablo. Juntos, revisaban los relojes que cobraban vida entre sus manos, y cada modelo diseñado se sentía como un paso más hacia su autodescubrimiento. Pablo quedó fascinado con la idea de que, al igual que un reloj, cada persona posee un mecanismo interno que puede ajustarse, repararse y, a veces, renovarse. Mientras su habilidad para reparar los relojes iba en aumento, también lo hacía su destreza para reparar partes de su propia identidad. Así que, un día, tomó la decisión de explorar la ciudad en busca de pistas sobre su familia desaparecida. Era un viaje lleno de incertidumbre, pero una parte de él se maravillaba ante la posibilidad de descubrir raíces olvidadas. Caminar por las callejuelas de su ciudad le susurraba secretos de un pasado que no conocía. Se sumergió en un mundo lleno de historias ajenas, observando rostros y sonrisas, preguntándose quién podría conocer algo sobre él, sobre sus padres. La soledad seguía siendo una sombra, pero también se sentía cierta emoción. Al menos algo se movía en su interior. Pero la búsqueda se tornó un dilema. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, y cada descubrimiento parecía reforzar sus miedos. ¿Podría volver a cambiar su vida una vez más, este nuevo conocimiento, haciendo añicos la imagen de esperanza que había erigido a partir de los recuerdos truncos que tenía de su familia? Mientras la pregunta se instalaba en su mente, su corazón se mantenía dividido entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo que podría encontrar. Esa audaz decisión de enfrentarse a su historia lo convertía en un relojero de conciencia, buscando no solo fabricar relojes, sino también el tiempo para crecer, aprender y, finalmente, encontrar su lugar en el mundo. La noche antes de su siguiente salida, un brillo en su mesa le recordó que, aunque el futuro lo ocultara, él estaba preparado para dar su próximo gran paso. Pero la incertidumbre acechaba, y al despertar, se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad se había convertido en un reloj que avanzaba constantemente, empujándolo hacia un destino desconocido que lo desafiaba a enfrentarse a su mayor temor. El descubrimiento de la verdad podría ser más doloroso que la ausencia misma. ¿Se animaría a seguir adelante a pesar de la posibilidad del sufrimiento? Pablo se levantó esa mañana con una mezcla de determinación y aprensión que se enredaba en su pecho. La carta aún pesaba en su mente como un eco persistente, y su decisión de aclarar su origen prometía una saga llena de revelaciones. Mientras se vestía, cada prenda parecía una armadura que lo preparaba para la batalla emocional que le aguardaba. Sabía que enfrentar su pasado era una tarea monumental, pero la promesa de comprender su identidad le daba fuerzas. Las calles de la ciudad, bañadas por la luz del sol, reflejaban un aire de posibilidad. Con cada paso, Pablo se sumergía más en el laberinto de historias ocultas, siendo un intruso en territorios llenos de recuerdos ajenos. En su mente, la imagen de sus padres se tornaba borrosa. Cada información clara que lograba conseguir sobre ellos era un pedazo de puzzle que no encajaba del todo. Determinado, se dirigió al vecindario donde había escuchado rumores de personas que podrían conocer algo. El primer lugar que visitó fue una pequeña tienda de antigüedades, donde el olor a madera envejecida y objetos llenos de tiempo lo envolvieron. Se acercó al dueño, un anciano de mirada profunda que parecía saber más de lo que decía. La conversación fluyó entre preguntas inquietantes y timidez, pero no reveló nada.
Sin embargo, algo en la entonación de su voz reveló que su historia, aunque no compartida, le resonaba con matices de empatía. Cada intento por descubrir una conexión se sintió como un martillo golpeando el mismo clavo, insistente pero sin resultados. A pesar de los rechazos, Pablo se aferró a la firme creencia de que cada vez que se acercaba a la verdad, estaba más cerca no solo de entender su origen, sino también de redefinir su futuro. La determinación comenzaba a florecer y con esto una nueva conciencia de sí mismo empezaba a tomar forma. La relación con don Ernesto, el anciano relojero, seguía siendo el refugio más sólido. Durante los días que pasaba en el taller, la búsqueda de la excelencia en sus creaciones se convirtió en un paralelo con su búsqueda personal. Cada reloj que arribaba a sus manos era un espejo, reflejando su propia lucha por encontrar las piezas que encajaran en su vida. En esos momentos se dio cuenta de que había algo más en juego. La pasión que sentía al trabajar en los relojes iba más allá de un simple hobby. Era su forma de conectar con su esencia. Una tarde, mientras ajustaba un complicado mecanismo, una revelación golpeó su mente. Si quería cambiar su historia, debía dejar de ser un mero espectador, debía tomar decisiones activas. Al mirar la precisión de los engranajes, entendió que su propia vida necesitaba ese mismo rigor y dedicación. Así que empezó a planear un mapa de búsqueda hacia su identidad, creando un camino a seguir que lo llevara a los diferentes lugares mencionados en la carta. Pablo se dedicó a estudiar su entorno, preparándose con cada rincón descubierto, cada conversación sostenida. En los días siguientes, su agudeza para observar a otros creció, sus temores se enfrentaban con su deseo de avanzar. Sin embargo, cada trozo de verdad que encontraba venía con una carga emocional significativa. Desenterrar recuerdos ajenos lo hacía cuestionarse. ¿Estaba listo para lidiar con el dolor que la verdad pudiera traer? La balanza entre conocer su pasado y su bienestar mental pendía peligrosamente hacia la incertidumbre. En su corazón, una guerra interna se desataba. El deseo de descubrir valía la pena el sufrimiento que podría surgir. Esa pregunta lo acompañaba hasta que, en un momento crucial, se encontró con una mujer mayor en una plaza, en la que el espíritu de su pasado parecía fluir. Sus ojos, que parecían conocer historias del mundo, lo miraron fijamente. Educadamente, se presentó, y ella, después de un largo instante, susurró algo que le pareció un susurro de esperanza. El pasado siempre vuelve a encontrar a quien le pertenece. Las palabras resonaron en su ser, activando un nuevo impulso. Entendió que este encuentro podría ser la clave. ¿Qué le permitiría avanzar? Sin embargo, la puerta a un nuevo capítulo se abría justo cuando él estaba preparado para cruzarla. Pero en el fondo, un remolino de inseguridades seguía gritando. ¿Estaba listo para enfrentar las revelaciones que se escondían tras esa historia por descubrir? El camino hacia su verdad comenzaba a trazarse, pero su resolución se ponía a prueba. La necesidad de enfrentarse no solo a su historia, sino a lo que podría implicar, lo llevó a una reflexión vital. Su valentía sería el motor que impulsara el cambio, y de la ciencia que aplicaba sobre los relojes, Pablo comenzaba a entender que el tiempo era su mayor aliado. La premura de su búsqueda lo llevó a cuestionar cada decisión, cada respuesta. ¿Cuánto más se atrevería a indagar? En su interior, el deseo de descubrir la complejidad de su identidad florecía mientras la sombra de la respuesta probable se incidía como una angustia inminente. Con el corazón palpitante, se preparó para el siguiente encuentro que podía cambiarlo todo. Pero no imaginaba que lo que estaba a punto de descubrir lo conduciría a un punto de no retorno. Siempre había habido un precio a pagar por la verdad. ¿Valía la pena arriesgarlo todo en su búsqueda? La respuesta, oscura y retadora, apenas comenzaba a desvelarse. Pablo despertó con la embriagadora sensación de que cada pequeño paso que estaba dando lo acercaba a un desvelamiento más profundo de sí mismo. Esa mañana, sus pensamientos giraban en torno a la mujer que lo había mirado en la plaza. Su enigmático mensaje resonaba en su mente como un mantra, una llamada a la acción. Dios sabe cuántas veces había estado a punto de desistir, ahogado por las sombras de su propia inercia, pero ahora una chispa de certeza iluminaba su camino. Tras el encuentro, su mente comenzó a elucubrar posibles conexiones con su pasado. Cada historia recopilada, cada fragmento de información,
Se convertía en una pieza vital en un rompecabezas en el que era tanto el observador que buscaba respuestas como el protagonista de su propia narrativa. Pero para avanzar, debía estar preparado para romper viejos patrones. Decidió que no solo miraría hacia atrás, sino que jugaría un rol activo en la creación de su futuro. Al día siguiente, se dirigió al taller de don Ernesto con una energía renovada. La tarea de ajustar un reloj ya no era solo un ejercicio mecánico, sino un ritual de autodescubrimiento. Mientras giraba un destornillador, se dio cuenta de que cada pequeño engranaje representaba decisiones en su vida. Algunas lentas, otras rápidas, pero todas esenciales para el funcionamiento del todo. Se disipaba su miedo y, en su lugar, emergía una curiosidad voraz. Con cada día que pasaba con don Ernesto, Pablo buscaba no solo aprender, sino también compartir sus reflexiones. Preguntó al viejo maestro sobre sus propias historias, sus pasiones y sus fracasos. Al hacerlo, descubrió que el relojero había vivido un sinfín de experiencias, cada una marcada por decisiones complicadas que resonaban con sus propias luchas. Esa conexión lo empujó a ser más valiente. Se dio cuenta de que podía buscar en su entorno apoyo y sabiduría. La siguiente semana, decidió organizar sus descubrimientos en un mapa visual. Usando post-its de colores, cada pista se convirtió en un punto estratégico. La idea de que pudiera haber una red de conexiones entre sus fragmentos de historia lo entusiasmó. La combinación de lo tangible y lo intangible le otorgaba un sentido renovado de control. Estaba decidido a buscar a las personas mencionadas en la carta, y ese era su primer paso para dar vida a esa búsqueda. Sin embargo, cada acción traía consigo un dilema. Sabía que abrirse a los demás no solo significaba obtener información, sino también permitir que sus cicatrices se expusieran ante un posible rechazo. La vulnerabilidad era un precio que podría estar dispuesto a pagar, pero esas preguntas lo atormentaban. ¿Qué tal si el dolor del pasado era mayor del que imaginaba? ¿Sería capaz de asimilar nuevas verdades que pudieran cambiar por completo su autopercepción? Los días transcurrieron y al visitar una nueva pista en el mapa, se encontró en una biblioteca que prometía contener más de lo que imaginaba. El olor a papel viejo era familiar y reconfortante. Cada título que pasaba entre sus dedos le recordaba que otros habían vivido historias que, aunque diferentes, resonaban en su viaje. Sin embargo, mientras hojeaba libros, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Y si no le gustaba lo que encontraba? ¿Y si, en la búsqueda de la verdad, perdía las conexiones que había llegado a valorar? Ese conflicto interno lo llevó a detenerse un instante y observar el contenido de una página amarillenta. Una historia de un niño sin familia que había creado su propio destino, soñando con algo más grande. Una historia de lucha, pero también de triunfo. Fue entonces cuando comprendió que su camino no solo se trataba de buscar respuestas, sino de construir historias en las que pudiera verse reflejado. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, se levantó de su asiento y, con un nuevo empuje de determinación, hizo una lista de los siguientes lugares a visitar. Pero, justo cuando estaba a punto de salir, una voz familiar lo detuvo. Era don Ernesto, quien había sentido la agitación en su corazón y había venido a ofrecerle una última lección. Recuerda, hijo. A veces, el reloj más complicado necesita que lo desarmes por completo para que puedas entender cómo volver a construirlo. En ese momento, Pablo entendió que su batalla contra la incertidumbre apenas comenzaba. Había un mundo por descubrir en cada visita y cada revelación lo acercaba más a su identidad. Pero el verdadero desafío se gestaba en su interior. Mientras salió de la biblioteca, un escalofrío recorrió su espalda. La búsqueda de la verdad podría llevarlo a lugares inesperados, y con cada respuesta, tal vez descubriría algo que nunca había anticipado. ¿Sería esto lo que realmente quería? ¿Eran sus preguntas realmente sobre su pasado, o se trataba de la construcción de su futuro? Las respuestas lo llevarían, sin duda, a enfrentar su mayor miedo. El reloj no se detenía, ahora debía decidir si estaba listo para dar la siguiente gran zancada en su vida. Pablo despertó una mañana con una determinación renovada. Después de su encuentro con don Ernesto y la revelación de la biblioteca, comprendió que su búsqueda requería un enfoque más metódico. Ya no estaba solo en su viaje, cada persona, cada historia que cruzaba su camino era una pieza del rompecabezas que debía armar.
La primera tarea que se impuso fue establecer un objetivo claro: buscar a las personas mencionadas en la carta y conectar esos fragmentos de su historia con los propios. Un primer contacto podría ser clave, aunque temía las respuestas que pudiera obtener. No obstante, en su mente resonaba la frase de don Ernesto: a veces, el reloj más complicado necesita ser desarmado. Esa idea se convirtió en su mantra. Se preparó para su primera visita, ubicada en una pequeña ciudad a las afueras. Había un hombre al que necesitaba encontrar, alguien que había sido mencionado como un antiguo amigo de su padre. La incertidumbre lo acompañaba, pero también una chispa de expectativa. Tal vez este hombre podría ofrecerle respuestas o al menos dar general dirección sobre su búsqueda. El viaje en el tren fue silencioso. Miraba por la ventana, observando el paisaje pasar mientras sus pensamientos giraban en torno a la relación que había tenido con su padre, un lazo que nunca llegó a ser un refugio. En un giro irónico, su búsqueda lo estaba obligando a confrontar emociones que había reprimido durante años. Se sentía vulnerable, pero también acceso a una fortaleza desconocida. Al llegar a la pequeña estación, el aire estaba impregnado de una mezcla de nostalgia y peligro. La dirección que le habían dado lo llevó a una casa sencilla, cerca de un pequeño parque en el que había jugado de niño. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué revelaciones le esperaba? Al tocar el timbre, su mente entró en un torbellino de pensamiento. ¿Qué pasaría si no le gustaba lo que escuchaba? ¿Y si el pasado de su padre era más oscuro de lo que había imaginado? Pero antes de que sus dudas lo detuvieran, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad que lo miró fijamente, como si estuviera observando un eco de su propio pasado. ¿Pablo?, preguntó el hombre, y esa simple palabra resonó como un eco. Con cada fragmento de la conversación que siguió, Pablo sintió los ladrillos que construían el muro de sus heridas comenzaban a caer. Hablaban del pasado, de sueños incumplidos y decisiones difíciles. Descubrió que este hombre había sido un amigo de su padre antes de que la vida los separara. Gracias a él, comenzó a ensamblar historias que nunca había oído. Durante la conversación, Pablo se dio cuenta de que cada revelación no solo era un paso hacia la verdad, sino una liberación. Cada anécdota resonaba con sus propias dudas y aspiraciones, conectando su vida con la de su padre de maneras inesperadas. Al final de la charla, el hombre le ofreció una foto, una imagen en blanco y negro de su padre sonriendo, un momento capturado en el tiempo. Con el corazón acelerado, Pablo se despidió y se alejó, sintiendo como si hubiera cambiado. La foto representaba no solo una conexión con su pasado, sino también una guía hacia lo que podría ser. Las historias compartidas transformaban la narrativa de su vida, y de alguna manera, esa conexión le ofreció una nueva perspectiva sobre su propio valor. Sin embargo, un pensamiento persistente lo acechaba. ¿Era suficiente este paso para enfrentar los miedos que aún lo perseguían? La búsqueda de su identidad estaba lejos de completarse, y esta revelación era solo una chispa en un camino más oscuro. Mientras regresaba al tren, sintió la presión de otra decisión que se avecinaba. Las respuestas que había encontrado no solo le traían claridad sobre su pasado, sino que también lo impulsaban a preguntarse cómo esas verdades darían forma a su futuro. Un nuevo dilema se perfilaba, añadiendo más peso a su búsqueda. ¿Estaba preparado para desenterrar más? ¿Y si la verdad detrás de la historia de su padre era aún más complicada de lo que había imaginado? La vida continuaba avanzando y el reloj no se detenía. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de que el siguiente paso podría ser el más revelador. Había llegado el momento de averiguar si podía enfrentar las sombras que lo aguardaban. Mientras el tren avanzaba, su mente estaba repleta de preguntas, la verdad lo llamaba desde la penumbra, y su búsqueda apenas comenzaba. El tren avanzaba, y con cada parada, Pablo sentía que se acercaba no solo a un destino, sino también a un nuevo fragmento de sí mismo que había estado oculto. La conversación con el amigo de su padre había encendido una curiosidad que ahora lo impulsaba a buscar más. La imagen de su padre sonriendo en esa foto resuena en su mente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y de un futuro que podría ser diferente al que había imaginado. Mientras se acomodaba en su asiento, Pablo revisó mentalmente los siguientes nombres en su lista.
se daban cuenta de que sus encuentros anteriores habían sido solo la punta del iceberg. Tenía que profundizar más y explorar las conexiones que existían entre las personas que había dejado atrás. La idea de que cada uno de esos contactos podría ofrecerle una pieza de un rompecabezas aún más grande le llenaba de una extraña energía. Tomó la decisión de visitar a otra persona mencionada en la carta. Esta vez, se trataba de una mujer que había sido la confidente de su madre, alguien que podía arrojar luz sobre el pasado familiar que tantos secretos había guardado. A medida que el tren pasaba por paisajes vagamente familiares, se preguntó qué relatos guardaba esa mujer, y cómo podrían influir en su percepción de la vida que había llevado. La búsqueda no solo se trataba de desenterrar el pasado de su padre, sino de analizar lo que él mismo había heredado, su carácter, su vocación nunca cumplida de conectar con otros, y las sombras que aún lo acechaban. Cuando finalmente llegó a la ciudad donde vivía la mujer, el aire fresco y vibrante lo envolvió con un nuevo sentido de propósito. Al llegar a la casa, su corazón latía con fuerza, sentía que esta visita podría ser un punto de inflexión. Aunque la ansiedad lo envolvía, también pudo detectar un elemento de emoción en su interior. Había aprendido a gestionar su inquietud, convirtiéndola en un motor de acción. Al tocar a la puerta, su mente formuló preguntas que nunca antes se habían planteado. ¿Qué papel había jugado su madre en la vida de su padre? ¿Cuántos aspectos de su identidad habían estado definidos por decisiones tomadas en otros momentos y lugares? La mujer que le abrió la puerta era anciana, con una mirada chispeante que parecía saber más de lo que las palabras podrían revelar. Sin perder tiempo, comenzaron a charlar sobre la vida, pero pronto las historias comenzaron a fluir. Cada relato que salía de sus labios colonizaba los vacíos que Pablo había sentido durante toda su vida. Narraciones sobre risas compartidas, dificultades enfrentadas y decisiones difíciles, tejidas con una red de emociones que Pablo comenzaba a entender. La mujer no solo compartía recuerdos, sino también fragmentos de su madre que Pablo había pensado perder para siempre. Con cada palabra, la sensación de conexión se hacía más fuerte y las incógnitas comenzaban a despejarse, revelando una imagen más clara de lo que había sido su entorno familiar. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una nueva pregunta se plantó en su mente: ¿qué sucedió realmente con su madre? Esa curiosidad, en torno a un pasado familiar poco conocido, lo hizo vacilar. Mientras más se acercaba a descubrir a su madre, más se daba cuenta de las complejidades de sus decisiones y cómo éstas lo habían moldeado a él. Antes de despedirse, la anciana le entregó un objeto pequeño, una medalla antigua que había pertenecido a su madre. «Esto te pertenece», dijo, con un tono que transmitía tanto peso como revelación. Con el corazón latiendo con fuerza y su mente invadida por nuevas preguntas, Pablo abandonó aquel lugar sintiendo que las sombras de su identidad comenzaban a disiparse. Sin embargo, el dilema era inminente. Cada descubrimiento lo acercaba a una verdad que podía ser demasiado abrumadora. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de aprender? Mientras caminaba hacia la estación, sintió el tirón de una nueva realidad. La búsqueda estaba acercándose a un cruce crítico, un momento en el que lo conocido podría desvanecerse ante la vorágine de la verdad por descubrir. Su próximo encuentro podría sumergirlo aún más en esa búsqueda, o podría desatar secretos que cambiarían todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. Había un impulso apasionante que le decía que la historia de su vida estaba, por fin, a punto de revelarse. La inquietud lo zarandeaba de nuevo. ¿Estaba realmente preparado para aquello que podría desafiar no solo su pasado, sino también todo su futuro? En el tren que lo llevaría a su siguiente destino, Pablo no pudo evitar jugar con la medalla en su mano. El frío metal le ofrecía un ancla en medio de la tormenta de emociones que lo abrumaban. Las revelaciones sobre su madre y la vida que había compartido con su padre aún giraban en su mente como un torbellino. Su búsqueda había pasado de ser un mero intento de reencuentro con su historia familiar a convertirse en una profunda exploración de su identidad y la huella que sus progenitores habían dejado en él. A medida que el tren avanzaba, Pablo reflexionaba sobre cada historia que había escuchado, cada recuerdo compartido con la mujer anciana. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas, pero también había estado anhelando la aprobación y el entendimiento que había faltado en su vida.
Esa búsqueda de afirmación inició un proceso de reflexión interior que reclamaba su atención, cuestionando la persona en que se había convertido. ¿Era solo un eco de las elecciones de los demás o había forjado su camino con intenciones propias? El tren se detuvo y al bajar, Pablo respiró profundamente el aire fresco y revitalizador, sintiendo cómo la tierra prometía nuevas oportunidades. Había decidido reunirse con otro contacto de su lista, un antiguo compañero de su padre que había sido un innovador en su campo, alguien que había atravesado escollos pero cuya tenacidad lo había llevado al éxito. Saber quién había sido su padre en vida se sentía crucial, pero más aún era entender cómo esa vida había resonado en el presente. La espera en la sala de espera del café era una lucha interna. Pablo revisó su lista y sintió una mezcla de expectación y miedo. Cada encuentro parecía una puerta que se abría hacia un rincón inexplorado de su historia familiar. Sin embargo, también había el riesgo de que esas puertas revelaran verdades que podría no estar listo para afrontar. Su mente se llenó de preguntas concretas: ¿qué persona era su padre realmente? ¿Qué impulsaba su pasión y cuáles eran sus sueños truncados? Cuando su interlocutor llegó, presentó una imagen de vitalidad y entusiasmo por el pasado. Habló con fervor de su trayectoria, de la pasión que lo había llevado a alcanzar sus metas, y cada palabra resonaba en los anhelos de Pablo. Sin embargo, también mencionó cómo, en sus momentos más oscuros, descubrió que el verdadero lujo no era únicamente la riqueza material, sino la satisfacción de perseguir un sueño propio. Aquella idea se clavó en Pablo como una revelación: si quería realmente conectar con su historia, debía también plantearse cuál era su propio sueño. Mientras la charla avanzaba, el antiguo amigo comenzó a narrar las adversidades que su padre había enfrentado. Cada obstáculo superado se empezó a convertir en una lección de vida para Pablo. La forma en que su padre había luchado por sus ideales, sin rendirse ante la adversidad, comenzaba a esbozar un nuevo retrato de quién era. Esa comprensión le confirmó que su búsqueda no debía ser un simple anhelo de descubrir el pasado, sino un impulso por construir su futuro basado en los principios que había comenzado a desenterrar. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el hombre reveló un secreto familiar que había permanecido oculto. Hubo decisiones dolorosas que llevaron a su padre a alejarse del camino original. Esa revelación lo dejó atónito y de inmediato sus pensamientos se nublaron. Podría ser posible que su pasado se viese influenciado por sombras inexploradas que apenas comenzaba a atormentarle. La ansiedad creció al mismo tiempo que una energía renovada surgía en su interior. La conexión que había estado buscando se estaba formando no solo a través de las enseñanzas, sino a través de los errores y decisiones que habían forjado su camino. A medida que la conversación avanzaba, Pablo sintió que su propio deseo de forjar una identidad se movía debajo de sus dudas. Al despedirse, el hombre le susurró una frase que empapó su ser de expectativa: nunca. Es demasiado tarde para escribir tu propia historia. Con esas palabras resonando en su mente, Pablo dejó el café sintiendo una dualidad abrumadora de inspiración y miedo. La verdad que había comenzado a descubrir parecía más compleja de lo que había imaginado, pero cada nuevo encuentro lo empujaba más allá de sus límites. ¿Podría hallar la fortaleza para enfrentar la historia que había escapado de su control y reescribir su destino? El impulso de seguir adelante cobraba vida en su pecho, incluso mientras se enfrentaba a la incógnita que estaban por revelar sus próximos pasos. Sin embargo, la ambigüedad de su búsqueda lo acechaba. La historia aún no estaba completa, y había un atisbo de algo más en la vida de su padre que no había sido explorado. ¿Qué otros secretos podrían revelarse en este camino hacia el autodescubrimiento? ¿Estaba su historia lista para ser desplegada o el destino aún ocultaba oscuridades que necesitarían luz? Pablo se sumergió en la multitud que transitaba por la plaza adyacente al café. La energía vibrante casi lo absorba. Caminaba deliberado, sintiendo cómo la medalla en su bolsillo lo guiaba hacia su próximo encuentro. En su mente, las palabras del antiguo amigo de su padre seguían resonando con fuerza. Es hora de escribir tu propia historia. Sin embargo, la incertidumbre amenazaba con eclipsar su determinación. Mientras avanzaba, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué significaba realmente perseguir un sueño propio? Había escuchado anécdotas de su padre, pero ahora, más que nunca,
Sentía una presión que no solo era sobre su legado familiar, sino sobre su propia existencia. En un momento de lucidez, decidió que debía encontrar un equilibrio, una intersección entre lo que había heredado y aquello que deseaba ser. Su segundo contacto era un diseñador de relojes que había colaborado con su padre en algunos proyectos innovadores. Recibido con entusiasmo por su anfitrión, un hombre de mirada perspicaz y manos callosas, Pablo se sintió ansioso por descubrir la conexión que habían compartido. Sin embargo, al sentarse, quedó consciente de que esta conversación tenía el potencial de cambiar su carrera, de dibujar una ruta hacia lo que verdaderamente deseaba ser. El diseñador comenzó a narrar la importancia de un sueño claro en el ámbito profesional. Habló acerca de las dificultades iniciales que enfrentó, de la incredulidad de quienes lo rodeaban y cómo superó esos obstáculos al aferrarse a su visión. Para Pablo, esas historias eran más que simples relatos, eran ejemplos notables de perseverancia. Mientras escuchaba, una chispa de creatividad comenzaba a encenderse en él, la visión del futuro se iba delineando. En su interior, palpaba la posibilidad de convertir sus propias inquietudes en algo tangible. Cada anécdota reverberaba con eco en su búsqueda personal. Cuando tienes un sueño, debes ser valiente al compartirlo. El mundo necesita propuestas únicas, dijo el diseñador con fervor. Las palabras dejaban huella, y Pablo se cuestionó si había sido lo suficientemente valiente hasta ese momento. ¿Había compartido sus propias aspiraciones o había dejado que la indecisión lo dominara? La conversación fluyó, cargada de entusiasmo. El diseño del tiempo era un reflejo del propio mío, pensó, los relojes no solo marcaban horas, sino que eran representaciones de las decisiones que tomamos, de cómo utilizamos cada segundo. Al concluir la charla, el diseñador lo alentó a que escribiera una breve biografía de su padre, repleto de historias de sueños y desafíos. Esa tarea no solo sería un homenaje a su legado, sino una herramienta valiosa para que Pablo comenzara a destilar su propia esencia. La emoción le corría por las venas, se sentía más cerca de su camino. Salió del taller sintiendo que podría construir un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Pero, al mismo tiempo, la presión del tiempo apremiante lo presionaba. Su mente estaba llena de proyectadas ideas, pero también de incertidumbres sobre cómo llevarlas a cabo. Consideró la posibilidad de crear un proyecto que uniera el pasado de su familia con su propio deseo de innovar. A medida que caminaba, la medalla en su bolsillo parecía vibrar con cada paso, como si le recordara que el pasado no era una carga, sino un punto de partida. Sin embargo, la mención del legado de su padre no había hecho más que abrir otra puerta de exploración. A pesar de la inspiración que buscaba, aún había una sombra acechando, un eco de decisiones que no se había atrevido a mirar de frente. Pablo se detuvo ante una vitrina que mostraba relojes lujosos, cada uno un símbolo de esfuerzo y dedicación. Esa imagen era también un recordatorio de que el lujo real no solo se aferra a lo material, radica en la autenticidad de perseguir lo que verdaderamente se desea. La presión interna crecía y con ella la necesidad de confrontar la complejidad de su historia familiar. Había tomado pasos hacia adelante, pero la inquietud seguía latente. Las decisiones que su padre había tomado serían vitales para entender qué caminos evitar o perseguir en su propio viaje. ¿Aceptaría finalmente desvelar las capas de sombras que rodeaban su pasado, o se dejaría llevar por el temor de descubrir algo que cambiaría su mundo por completo? Con una determinación renovada, Pablo se dirigió hacia una nueva dirección. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. En su próximo encuentro, un paso oscuro y crucial lo esperaba. ¿Podría aceptar los fantasmas del pasado y usarlos como combustible para definir su futuro? La pregunta lo abrumaba, pero la oportunidad de reescribir su historia lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Pablo caminaba con paso firme hacia el taller de un vecino que había sido un enemigo acérrimo de su padre, un competidor que había estado presente en cada uno de sus fracasos y éxitos. La decisión de reunirse con él fue impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad de confrontación. Sabía que este encuentro podría despertar rencores olvidados, pero también la posibilidad de una lección valiosa sobre las dinámicas que podrían estar ocultas tras la ilusión de competencia en el mundo del diseño. El taller era un espacio reducido, atestado de herramientas y prototipos, una mágica confusión que hablaba de la pasión del hombre que lo regentaba.
Al entrar, Pablo sintió la tensión en el aire, había un silencio tenso que parecía contener el aliento de ambos. El competidor, un hombre de cabello canoso y mirada franca, se levantó al verlo, su expresión cambiando de sorpresa a desdén. «No esperaba verte aquí», dijo con un tono que no ocultaba su desdén. Pablo respiró hondo. En este enfrentamiento no se trataba solo de ajustar cuentas. Se trataba de comprender su propio lugar en un mundo tan lleno de giros inesperados. «Vine a aprender», dijo Pablo, mostrando una confidencialidad que sorprendió a su oponente. Aunque él no lo sabía, su deseo por aprender lo convertiría en una vulnerabilidad, pero también en una fortaleza. La conversación surgió con cautela mientras sentaban bases de desconfianza, pero con cada anécdota que compartía el competidor, Pablo comenzó a ver que, detrás del orgullo, había lecciones sobre el valor de la competencia y la resiliencia. El competidor se abrió, hablando de sus propios fracasos. Reveló cómo una vez despilfarró recursos en un proyecto que consideraba genial, solo para darse cuenta de que era un error monumental. «La clave es levantarse más fuerte que antes», dijo, y algo en la intensidad de sus palabras resonó profundamente en Pablo. Cada tropezón era una oportunidad. Esa podría ser su perspectiva también. Mientras la conversación avanzaba, Pablo comenzó a cuestionar no solo sus capacidades, sino el legado que heredaba. Cada historia compartida le hacía ver la lucha de su padre desde un ángulo diferente, un ángulo que podía despojarse de la idealización y enfocarse en la vulnerabilidad compartida por todos los que persiguen un sueño. Ciertamente, el camino hacia el éxito no era lineal, sino una serie de oscilaciones entre la esperanza y el desánimo. Cuando Pablo se despidió, sintió que había extraído más de esa conversación de lo que había esperado. Había aprendido que las sombras del pasado podían convertirse en fuentes de fortaleza en lugar de lastre paralizante. Esa revelación iba más allá de su negocio. Se convirtió en una forma de reconciliarse con la figura de su padre, y por primera vez se sintió parte de una red de creadores, uniendo su historia a la de otros que habían luchado exactamente la misma batalla. Con la medalla aún en su bolsillo, una chispa de inspiración se encendió. Pablo decidió que, en lugar de rechazar el pasado o dejar que lo abrumara, iba a aprovecharlo como motor de su propia transformación. La idea de escribir sobre su padre comenzaba a cobrar vida, pero no solo como un homenaje, sino como un acto firme de autoafirmación. Como un primer paso hacia su sueño. Sin embargo, mientras la adrenalina de la mañana mantenía su mente alerta, otro pensamiento le asaltó. Si el legado de su padre era complejo y lleno de fallos, ¿qué otros secretos ocultaba? Tal vez había detalles que preferiría no descubrir, pero que podrían ser críticos para su crecimiento profesional y personal. Pablo sintió un escalofrío, el deseo de explorar más lo impulsaba, pero también sentía un miedo latente a lo que podría encontrar. El camino hacia su descubrir se enredaba en la intriga y la ansiedad. Sabía que su próximo movimiento tendría que ser decisivo. ¿Tenía el valor suficiente para desenterrar una historia familiar que podría ser tan reveladora como perturbadora? ¿O dejaría que el pasado quedara enterrado, a riesgo de perder la oportunidad de realmente entenderse a sí mismo? Se encaminó hacia su próxima cita, el peso de su historia y su legado en su mente. La exploración de lo desconocido se planteaba inevitable, y en esa incertidumbre, Pablo sintió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba realmente listo para conocer todos los matices de su legado familiar, o preferiría seguir en la seguridad de lo que creía conocer? Pablo despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. La búsqueda de su identidad había llegado a un punto crítico. Había escuchado historias, revelaciones y secretos que, cada vez más, se entrelazaban con su búsqueda personal. Las visitas realizadas a sus contactos habían fortalecido su deseo de comprender sus raíces, pero también habían agudizado sus miedos. Aun así, como un relojero meticuloso, se propuso construir su propio camino con la información que había recopilado. Hoy se dirigía a conocer a su tía, la hermana de su madre, quien podía ofrecerle retazos del pasado familiar que habían estado ausentes en su vida. Recordaba que su madre siempre había hablado de ella con cariño, y que había sido una figura importante en la vida de su infancia. Sin embargo, había un obstáculo mental: ¿cómo podría enfrentarse a la verdad sobre su madre y los caminos que la llevaron a dejarlo?
Era un dilema que lo desbordaba, pero debía avanzar. Al llegar a la pequeña casa de su tía, sintió un calidez que despertó recuerdos apagados. La puerta se abrió y una mujer flor y ágil, de sonrisa genuina, lo recibió con un abrazo que compensaba años de incertidumbre. La conexión instantánea le alivió las ansias, aunque los recuerdos de su madre comenzaron a inundar su mente, creando un torbellino de emociones. La charla fluyó con naturalidad. Su tía compartió historias sobre su madre, relatos de su infancia, sueños y aspiraciones que resonaban profundamente en los anhelos que Pablo había desarrollado al escuchar esas mismas aspiraciones de muchos de sus contactos. Sin embargo, cada revelación sobre su madre era un doble filo. Por un lado, conocía su esencia, pero por otro, el peso del pasado seguía siendo un lastre. Eventualmente, la conversación cambió de tono. Pablo respiró hondo y, con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía preguntar. ¿Por qué se alejó de su hogar? ¿Qué la llevó a tomar decisiones que cambiaron todo? Su tía lo miró fijamente, un silencio pesado ocupó el espacio entre ellos. Después de un instante que pareció eterno, la respuesta llegó compuesta de una mezcla de tristeza y fortaleza. Tu madre siempre fue una soñadora, al igual que tú. Pero a menudo, las decisiones que tomamos no son solo nuestra voluntad. A veces el destino juega su propia carta, dijo su tía, con lágrimas en los ojos. Esa frase resonó en Pablo como un golpe en el estómago. Comprendió que su madre había luchado más de lo que jamás había imaginado, enfrentando retos que habían moldeado no solo su vida, sino la de Pablo también. Con cada respuesta, la imagen que tenía de su madre se transformaba de un recuerdo idealizado a una narración de realidades, donde las decisiones dolorosas eran parte de la historia. A medida que su tía hablaba, Pablo se dio cuenta de que esas historias de lucha también podían ser suyas. Cuanto más conocía, más se daba cuenta de que su propia búsqueda no solo era sobre descubrir a su familia, sino también sobre el deseo de cimentar su legado personal. Al finalizar la conversación, Pablo hizo una promesa no solo a su madre, sino a sí mismo. Utilizaría las lecciones aprendidas como fundamento para crear su propia historia. Esa conexión familiar le otorgó claridad y fortaleza. Ahora entendía que la búsqueda de su identidad era, en esencia, un viaje hacia la autoaceptación. Con el tiempo, sus propias tentaciones de seguridad se transformaron en poderosas motivaciones para no dejarse limitar por el miedo a las verdades incómodas. Salió de la casa de su tía con una resolución renovada. La vida siempre presentaba desafíos, pero eso no tenía por qué ser una carga, era, en cambio, una oportunidad. Decidido a asumir las riendas de su destino, empezó a idear un plan para fusionar su pasión por la relojería con la historia que había descubierto. Se imaginó creando una serie de relojes inspirados en los relatos de su familia, donde cada engranaje contara la historia de los sueños y las luchas que los habían definido. Ese nuevo proyecto se convertiría en una celebración, una forma de honrar a su familia y a su propia travesía. En vez de ser un niño atrapado entre sombras, Pablo se sentía como el maestro de su propia narrativa, un relojero construyendo su camino al éxito. A medida que se sentaba frente a su mesa de trabajo en el taller de don Ernesto, sintió como cada pieza comenzaba a encajar, formando un todo cohesivo y lleno de significado. La transformación de Pablo había sido profunda y completa. La búsqueda de su identidad lo había impulsado a ir más allá de las expectativas de su pasado, permitiéndole construir un futuro basado en sus propias decisiones y aspiraciones. Con un enfoque renovado y el corazón en llamas, Pablo no solo había encontrado la luz en la oscuridad, sino que había aprendido a ser el arquitecto de su propio destino. Y al mirar hacia su nuevo horizonte, se sintió listo para compartir su historia y su legado con el mundo. Era el momento de tomar acción, de dar el siguiente paso en su camino hacia su sueño. La vida le había brindado la oportunidad para levantarse firme y crear su propia historia. Un viaje que apenas comenzaba, pero que lo conduciría a un destino lleno de posibilidades. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas inspiradoras historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es respaldar este canal a través de estas acciones.